La semana en RCR. Y a esta hora nos vamos a trasladar hasta Arequipa. Vamos a conversar con el señor Manuel Alberto Bedregal. Él es economista, docente en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa en el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales, y queremos agradecerle la amabilidad que tiene con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Bedregal, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, José. ¿Cómo está mirando la situación en el sur del país, en el plano económico, ¿no? Porque resulta muy complejo lo que está ocurriendo. Tenemos paralización en el corredor minero del sur. Tenemos una paralización en la economía, en el comercio en Puno. Arequipa no deja también de preocupar porque no ha tenido una situación constante respecto a la productividad, ¿no? Lo mismo ocurre con el Cusco, ¿no? Entonces, ¿cómo está mirando usted el panorama económico en la región del sur? Bueno, digamos que hay varios escenarios que se podrían prever en función a cada una de los departamentos o regiones, ¿no? De aquí del sur peruano. Por ejemplo, aquí en Arequipa la situación tiende ya a normalizarse, ¿no? Y hace varios días que, digamos, no hay mayor intranquilidad social. Aparentemente hay un receso de estas, digamos, acciones, ¿no? que hemos venido viendo hasta hace poco, que en el caso de Arequipa se concentraron básicamente en algunos puntos de las carreteras, ¿no? Que impedían el acceso a la ciudad, y en el aeropuerto, ¿no? Que digamos, hubo la intención de tomarlo un par de veces, pero todo eso ya se ha disipado, al menos temporalmente, y ahí está fluido el comercio y los servicios, y digamos, nuevamente el turismo se ve que está reaccionando. Igual en Cusco, que si bien estuvo más tiempo paralizado, ya el turismo nuevamente, bueno, se han visto algunas fotografías del aeropuerto de Las Cuasteques ya con bastante gente esperando sus maletas, ¿no? Dispuestos a disfrutar de esa maravilla que tenemos por allá. En el caso de Tacna, también ya se han resuelto los problemas que habían para el pase de los chilenos, están pasando con mayor, digamos, en mayor cantidad hacia Tacna, que es, digamos, alrededor del 30% de la economía de Tacna depende de la migración, de la visita, digamos, de los vecinos del sur, de nuestros hermanos chilenos. El caso de Puno es un caso, yo diría, y de Madre de Dios, son dos regiones que tienen un comportamiento muy especial, muy especial, casi impredecible en mi opinión, debido a la altísima informalidad que existe y que prima, ¿no? Digamos, si en el Perú hay el 70% de economía informal, en Puno y Madre de Dios la economía informal debe ser 99%, por no decir 100%. ¿No? Recordemos que en Puno confluye el contrabando con el tema del narcotráfico, que es muy fuerte por allá, y el tema de la minería ilegal, ¿no? Entonces imagínense ese cóctel que tenemos por allá, que además en la forma, ¿no? Es decir, cuando uno ve y digamos las noticias y dice se está bloqueado hace 2 meses, Puno se está muriendo, se están consumiendo, pareciera ser que no es tan cierto, porque la economía informal, que es una economía como subterránea, ¿no? También tiene ese nombre, se sigue moviendo. Es economía que no está, digamos, que no se mira, ¿no? Que no es tan visible, y que es lo que le da vida a la región, se sigue moviendo, y esa es por la razón por la cual los puneños pueden, digamos, mantenerse en una situación como esta, ¿no? Un poquito muy particular. Esa es mi explicación, o sea, porque no puede haber otra, en la medida en que una ciudad paralizada 2 meses, pues es imposible que subsista, ¿no? Y obviamente la explicación está por la alta informalidad que existe y que le da vida a una región con esos recursos, ¿no? Los recursos de esta gente que se mueve en estos sectores, le dan vida a la ciudad y siguen comprando probablemente y consumiendo y movilizándose. Recordemos que hay un contrabando de combustible barato que viene de Bolivia, ¿no es cierto? Y también salen los productos ilegales por ahí. Entonces, esa es mi explicación, porque no hay otra. Y en el caso de Madre de Dios es la minería informal la que prima,
Entonces también hay una economía subterránea que nosotros tal vez no vemos y que hace que estas regiones sigan funcionando, ¿no? Esa es un poco Ahora, mi visión del tema. señor Bedregal, el otro aspecto es que hay sectores que sí están siendo más afectados unos que otros, ¿no? En el tema del corredor minero del sur, ¿no? Hemos visto las paralizaciones que vienen en Las Bambas, que está ubicado en Chaguahuacho, en Apurímac. Hemos visto lo que ocurrió en Jabda, que está ubicado en Chumbivilcas, en el Cusco. Antapacay, que está ubicada en Espinar, en el Cusco. Y podemos mencionar también otros casos, por un lado. Y el otro sector que ha sido fuertemente afectado, que forma parte ya de un circuito turístico virtuoso, por cierto, es el turismo, ¿no? Entonces, tenemos dos palancas que son seriamente afectadas y en condiciones como las que se presentan en el sur del país, la gran pregunta es, ¿están a punto de recuperarse? ¿Cuándo se pueden recuperar? ¿Qué condiciones tendrían que haber para recuperarse, ¿no? Por la propia inestabilidad que se vive en cada una de estas regiones. Sí, bueno, el tema del corredor minero, digamos, va más allá de las últimas, no, data, digamos, de mucho antes, ¿no? Claro. De los últimos sucesos, de las últimas movilizaciones y protestas. Probablemente se han agudizado con algunas acciones más violentas por parte de algunos grupos en estas zonas, entonces han puesto, digamos, de nuevo, digamos, en el tapete esta problemática que tiene una solución distinta, yo diría, ¿no? El tema del corredor minero es un asunto que se ha manejado mal desde un inicio, se han ido haciendo modificaciones, sobre todo en el caso de Las Bambas al proyecto, ¿no? Que ha devenido pues en algún daño ecológico y en fin, ¿no? Y también hay obviamente unos liderazgos ahí que, digamos, están queriendo sacar partido del problema. Entonces yo creo que es un tema que hay que tratarlo y verlo con unos ojos distintos y tiene que ser visto a nivel nacional. Yo diría que la mirada de la gran minería y de todo lo que implica, ¿no? En cuanto a infraestructura, a logística de la gran minería, los gobiernos regionales no están en capacidad de tratar ese tema, ¿no? Ese tema tiene que ser abordado por el gobierno central de una manera integral, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí en mi opinión viene el asunto. Lo que sí tiene una salida más regional es el tema del turismo, ¿no? Y que con este programa, con Punche Perú, al que se le está dando bastante, digamos, brillo y impulso y difusión por parte del gobierno, creo que viene en un momento oportuno, muy oportuno, porque el turismo ya viene muy castigado de la pandemia, muy, muy castigado. Y bueno, esperemos que se digamos, recupere muy pronto. Es impredecible la velocidad de la recuperación. Lamentablemente estamos entrando en la temporada baja del turismo extranjero, ¿no? Que es el que mueve sobre todo Cusco y Arequipa y Puno también, ¿no? En Tacna el turismo es más estable a lo largo del año, porque es, como le digo, básicamente la gente de Chile. El turismo receptivo, extranjero, estamos en temporada baja, ¿no? Esto empieza a reactivarse a partir de mayo, junio, julio, que es la época fuerte. Entonces hay algunos meses que nos va a tocar sufrir todavía la reactivación integral del sector turismo. Hay que ver cómo se puede hacer algunas actividades y acciones para promover el turismo interno, ¿no? Claro, hay un segmento de servicios de muy alto nivel, sobre todo en Cusco, que van a tener que dar una mirada, ¿no? Distinta al turista nacional, unos precios diferentes, digamos, un manejo diferente de su negocio, para por lo menos hacer la caja suficiente para esperar la temporada alta. No, yo creo que bueno, y quienes han, digamos, logrado doblegar a estas movilizaciones tan intensas en algunos días, en mi opinión justificadas desde el punto de vista de fondo, pero aprovechadas también por violentistas, quienes han doblegado esto así han sido los mismos trabajadores, o sea, el mismo pueblo trabajador es el que ha derrotado, digamos, a quienes querían aprovechar políticamente esta coyuntura. No ha sido ni el gobierno de la señora Boluarte, ni la policía, ni las fuerzas del orden, ni el ejército, no han sido ellos, ha sido el mismo pueblo trabajador
que en parte era también uno de los componentes de las marchas, quien ha salido adelante a decirles a los violentistas que hay que trabajar, ¿no? Entonces yo tengo la gran esperanza de que esta actitud se mantenga de parte de la gente trabajadora, ¿no? Y el turismo pueda, con la ayuda financiera que se están previendo con estos programas estatales, ¿no? de apoyo de Punche Perú y tal, un reactiva turístico, digamos, se pueda salir adelante evitando la quiebra, ¿no? de un sector que insume tanta mano de obra, ¿no? Un turista desde que llega es recibido en el aeropuerto, transportado, de los hoteles, los restaurantes, los guías turísticos, en fin, ¿no? Es una maravilla el turismo desde el punto de vista de impacto en el empleo. Entonces esperemos que esto se reanude realmente lo más pronto posible y el apoyo financiero sea también oportuno, ¿no? Porque a veces se anuncia, ¿no? Sí. En la cadena nacional, los programas, se habla, se dice, se dan cifras, y a la hora de que se tiene que ejecutar, esto no tiene la velocidad de vía, ¿no? Esperemos que así sea. Ojalá que así sea. Señor Manuel Alberto Bedregal, economista docente en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, en el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales. Como siempre es un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Igualmente para ustedes. Gracias. Conversamos desde Arequipa con el señor Manuel Alberto Bedregal. Es un reconocido economista y docente de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, ¿no? La semana en RCR.